Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la versión completa de El Militar Protestante. Como ya saben, el compartirles estos relatos completos ya es toda una costumbre del canal, ya que considero que así se disfrutan de una manera distinta, y sé que muchos de ustedes se esperan a esta versión para escuchar las historias en su máxima expresión. Antes de comenzar con el video, les pido rápidamente por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Y ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén. Y démosle paso a la versión completa de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El Militar Protestante. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Nena. Espero se encuentren muy bien, tú y todos los lectores de la oscuridad. Hace algunos meses les compartí un par de relatos, y hoy escribo nuevamente para compartirles una de las historias paranormales más especiales que hay en mi familia, porque como les había comentado anteriormente, hay un don que nos caracteriza a algunos de nosotros, por lo que somos capaces de ver y sentir claramente lo que sucede con los seres que habitan en el otro mundo. La historia que les voy a compartir ocurrió hace mucho tiempo, cuando mi mamá tenía apenas unos 8 o 10 años de edad. Ella cuenta que en ese entonces sus papás decidieron rentar una antigua casona en Irapuato, donde ellos vivían. Según lo que cuenta mi mamá, aquella casona era una de las más famosas e imponentes de todo Irapuato, que ella ya la había visto muchas veces por fuera, pero que jamás se imaginó que viviría en ese lugar, ya que por lo regular, la casona siempre estaba sola y descuidada, y desde que ella tenía uso de razón, no había visto a nadie vivir ahí. Por todo esto, ella recuerda que mi abuelita se sorprendió mucho cuando su esposo le dijo que se irían a vivir ahí, ya que todos suponían que su renta era bastante cara. Pero mi abuelito le explicó a mi abuelita todo lo que ocurrió. Le contó que esa tarde había conocido a uno de los herederos de la casona, quien le dijo que su tío abuelo había vivido ahí, y que él regularmente visitaba el lugar, tal como se lo había pedido su mamá, para verificar que todo estuviera bien y ponerle cadenas nuevas para que ningún intruso entrara en la propiedad. Sin embargo, después de platicar con él, aquel hombre le ofreció rentar la casona por un precio que estaba muy por debajo de su costo real. Al escuchar la propuesta, mi abuelito no lo pensó mucho, ya que este lugar era perfecto para que fuera su hogar temporal, por un corto periodo de tiempo, en lo que construía su casa propia, en un terreno que recién acababan de comprar. Y de esta manera, unas cuantas semanas después, ya estaban viviendo ahí, viviendo en aquel lugar. Mi mamá y mi abuelita dicen que la casona era realmente enorme y hasta cierto punto lujosa, que tenía muchas habitaciones en los 2 pisos que la conformaban, y que los detalles denotaban que alguien muy rico y prominente había vivido ahí. De hecho, ellas cuentan que el lugar era tan grande que su familia solamente pudo habitar la parte de abajo, y aún así tenían espacio de sobra para todos los miembros, así como para el personal que los ayudaba con la limpieza. Durante las primeras semanas, mi abuelita y mi mamá recuerdan que vivir ahí
era realmente un sueño hecho realidad, y por la belleza y paz que se podían percibir en el lugar, ya que también contaba con un amplio espacio de áreas verdes. Pero aquella felicidad duró muy poco, porque días después comenzaron a notar que algo extraño sucedía, además de que el ambiente que se sentía en el lugar poco a poco fue cambiando, pasando de una paz y tranquilidad a una sensación de desesperación y desesperanza. Mi mamá cuenta que ella y mi abuelita notaron que justo a las 12 del día se escuchaba un ruido en las paredes de toda la casona. El sonido era parecido al sonido que hacen cuando alguien golpea una pared durante una construcción. Las primeras veces revisaban toda la casona por dentro y por fuera para descartar que alguien estuviera intentando tirar una pared por el exterior o que algún intruso se hubiera metido para hacer sus maldades, pero extrañamente nunca encontraron nada ni a nadie que pudiera estar generando aquel sonido. Aquel ruido comenzó a escucharse todos los días, siempre justo a las 12 del día, pero aún así decidieron no darle mayor importancia, pensando que quizás se trataba de algún eco que se había quedado perdido en la propiedad. Pero días después, notaron que lo mismo empezó a suceder, solo que esta vez a las 12 de la noche. Aquella situación ya era bastante perturbadora, pero con el paso de unos días empeoró aún más, ya que justo a esas horas también comenzaron a escuchar unos sonidos que asemejaban ser pasos en los pisos de arriba de la casona, así como un extraño y escalofriante ruido de unas cadenas, las cuales parecía que arrastraban por todos los rincones de la construcción. Todo esto era acompañado de una serie de quejidos y lamentos, como los de una persona que está sufriendo mucho, o como los de un hombre que estaba siendo torturado. Al principio, mi abuelita pensaba que seguramente se trataba de los vecinos del lugar, quienes querían hacerles travesuras para que se salieran de la casona y así ellos pudieran rentar, pero con el paso de los meses, aquella situación se convirtió en una verdadera tortura, ya que los sonidos eran demasiado claros, y por más que buscaban explicaciones lógicas, no las podían encontrar. Por ello, no tardaron mucho tiempo en aceptar que posiblemente se trataría de cosas paranormales, las cuales era muy común escuchar en aquella época y en ese tipo de casonas, pero jamás se imaginaron que a ellas les tocaría vivir algo así. Mi mamá dice que los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla, porque ella, sus hermanos y mi abuelita vivían con mucho miedo en todo momento, ya que la mayor parte del tiempo estaban solos en aquella casona, pues mi abuelito se la pasaba trabajando en la construcción de su casa propia, la cual se encontraba hasta el otro lado de la ciudad de Irapuato. Mi abuelita y mi mamá recuerdan que el terror era tal que justo a las 12 del día y a las 12 de la noche se juntaban todos los miembros de la familia y el personal de limpieza en un solo lugar, abrazándose entre sí, con la piel erizada por aquellos ruidos que los asediaban diariamente, sin falta, en el mismo horario. Pero todo empeoró días después, cuando mi abuelita comenzó a experimentar de manera directa aquella situación. Mi abuelita siempre fue muy perceptiva con los fenómenos paranormales, de la misma forma en que lo somos mi hermana y yo en la actualidad. De hecho, es muy posible que ella haya sido la que nos heredó este don, de ver y sentir a los seres descarnados y fantasmales,
así como percibir las vibraciones de otros planos existenciales. Y en esa ocasión, ese don se convirtió en una maldición, ya que mi abuelita comenzó a ver claramente a una extraña entidad que deambulaba por la casa. Al principio, ella no sabía de qué o de quién se trataba, ya que solo se presentaba como una especie de bruma o niebla, pero con el paso de unos cuantos días, aquel ser tomó la fuerza necesaria para mostrarse con su forma original, con una experiencia tan traumante que siempre le costó trabajo a mi abuelita recordar y narrar. Todo ocurrió una noche, cuando mi abuelita y Josefina, la señora que les ayudaba con las actividades domésticas, salieron al patio central de la casona para recoger la ropa que habían lavado y tendido durante el día. Mi abuelita nos contaba que esa noche era más fría y fresca que de costumbre, y que aunque pareciera raro, la oscuridad de la noche también era más negra que la de las noches comunes. Por tal motivo, ambas mujeres comenzaron a poner la ropa lo más rápido posible en el cesto que llevaban, cuando de pronto notaron que una sombra se reflejaba en el piso. Al notarla, voltearon de inmediato, pensando que alguien se había metido a la casa, pero cuando lo hicieron, la sangre se les congeló por completo. Lo que vieron era la aparición fantasmal de un hombre con bigote, estatura media, con una actitud amenazadora y vestido con ropa militar antigua, la cual incluía una enorme espada en su cintura y unas botas negras como el carbón. Mi abuelita contaba que aquel espectro tenía una apariencia casi física, ya que parecía que ese hombre realmente estaba parado frente a ellas, pero su rostro lo delataba, ya que estaba totalmente descarnado y con un gesto de odio que no eran de este mundo. Además, ella cuenta que en esa primera aparición logró percibir un olor a tierra y a quemado. Alicia. Josefina. Cuando escucharon que aquel ente las llamó por su nombre, ambas aventaron la ropa que estaba en el cesto y se fueron gritando del terror por todo el patio y los pasillos eternos de aquella casona, mientras veían que aquel espectro iba tras de ellas, flotando a varios centímetros del piso y gritando sus nombres sin parar. Alicia. Josefina. Alicia. Josefina. Cuando llegaron a la sala principal, mi mamá cuenta que vio cómo entraron corriendo las dos mujeres, gritando y llorando, totalmente desesperadas, diciendo que un hombre las venía persiguiendo. Al escucharlas, mi abuelito se levantó para ver de qué se trataba, pero cuando se asomó, no había nadie persiguiéndolas y el pasillo estaba totalmente solo. Después de que lograron calmarse, mi abuelita le contó a su esposo todo lo que había sucedido. Pero mi abuelito, que hasta ese entonces era escéptico, no le creyó, pese a que toda la historia también era confirmada por Josefina. Después de ese acontecimiento, pasaron varios días en los que ya no supieron nada de aquella aparición, pero lo que no cesaban eran los golpes en las paredes, el sonido de las cadenas arrastrándose y los ruidos de pasos de varias personas. Todo aquello siempre de manera metódica, justo a las 12 del día y a las 12 de la noche. Las experiencias paranormales en aquella casona no cesaban. Cada vez era más difícil convivir con aquellos acontecimientos, y lamentablemente, la construcción de la casa de mis abuelitos aún estaba en proceso, y aún faltaban varios meses o años para que toda la familia se pudiera ir a vivir ahí. Sin embargo, lo que no sabía mi mamá, mis tíos y mis abuelitos
era que las cosas todavía se pondrían peor y que estaban a punto de vivir algo que los marcaría para toda su vida. El relato está llegando a su punto de mayor misterio, pero antes de entrar en lo más terrorífico y perturbador, te recuerdo que puedes apoyar a este proyecto con tu suscripción, tus likes y comentarios. Ahora sí, continuemos. Después de la aparición espectral de aquel militar, mi mamá y su familia empezaron a acostumbrarse, por decirlo de alguna manera, a la actividad paranormal de aquella casona, ya que solo dejaban pasar los días, esperando el momento en que estuviera lista la casa que construía mi abuelito, para por fin dejar atrás esa pesadilla e irse a vivir cómodamente a su nuevo hogar. Pero bastaron solo unos cuantos días para que comenzaran a suceder cosas distintas en aquel lugar. Primero, comenzaron a abrir las ventanas de las recámaras de todos los habitantes, en plena madrugada. Mi mamá y mis tíos recuerdan que entraba una terrible ventisca de aire helado después de que se las abrían. Dicen que era prácticamente como si un tipo de energía oscura entrara en las habitaciones, ya que después de que cerraban las ventanas, no podían dormir, por el miedo que sentían al tener la percepción de que alguien o algo estaba con ellos en su recámara, observando cada uno de sus movimientos. También, los espíritus que habitaban la casona comenzaron a mover las cosas de su lugar, en específico a mi mamá, a mis tíos y a Josefina, ya que con toda la maldad del mundo, estos seres siempre movían los objetos en momentos específicos, causando problemas en la familia. Por ejemplo, un día le escondieron a Alicia los cucharones de la cocina, provocando que los frijoles que preparaba se le pegaran y quemaran en la cazuela. Y en el caso de mi mamá y sus hermanos, solían esconderles las cosas que les pedía mi abuelita, o movían sus juguetes y los dejaban regados por toda la casa, haciendo que mi abuelita se enojara con ellos. Hasta ese momento, mi abuelito le decía a mi abuelita que todo aquello se debía al nerviosismo y al miedo de vivir en un lugar distinto, ya que al ser escéptico, él no creía en nada que tuviera que ver con el mundo paranormal, además de que él pasaba todo el día trabajando en el nuevo terreno, pues se iba de la casa antes de que amaneciera y regresaba ya avanzada la noche, solo para cenar, descansar y regresar al trabajo, por lo que no pasaba mucho tiempo en casa, y eso hacía que no viviera de lleno las actividades que mi mamá, mi abuelita y sus hermanos habían vivido en días anteriores. Pero su opinión del mundo paranormal cambió una noche de viernes. En aquella ocasión, mi abuelito regresó a la casa, cansado por el trabajo y listo para cenar, por lo que se dirigió directamente a la mesa que estaba cerca de la cocina, pero justo cuando se iba a sentar, vio claramente cómo algo jaló violentamente la silla, haciendo que él se cayera fuertemente en el piso. Al principio, se enojó muchísimo y empezó a gritarle a todos sus hijos, intentando darle una explicación al suceso, culpando a los pequeños de la casa. Pero mientras lo ayudaba a levantarse, mi abuelita le dijo que se calmara, que todos los niños estaban dormidos, que seguramente habían sido los espíritus de la casa, porque a esas alturas ya era común que movieran los objetos de su lugar. Esa noche pasaron un par de horas para que mi abuelito pensara en todo lo que le había contado anteriormente mi abuelita. Dicen que se fue a la sala y pasó mucho tiempo caminando de un lado a otro, con su café en mano, pensando en todo lo sucedido y preocupado por la seguridad y bienestar de su familia. Pero pasado el tiempo, llamó a mi abuelita y después de sentarse los dos en la sala, le dijo que sí le creía, que él también había escuchado los golpeteos en las paredes a las 12 de la noche, pero que pensaba que solamente eran cosas que suelen ocurrir en esas casas viejas, por lo que intentó restarle importancia
además de que no quería ser parte del terror colectivo que estaba creciendo poco a poco en la familia, ya que pensaba que al negar los acontecimientos, los protegía a ellos, de alguna manera. Ya estamos llegando al final del video, y si sigues aquí conmigo, házmelo saber escribiendo en la sección de comentarios la palabra terror. Si lo haces, reaccionaré a tu comentario de inmediato. Te estaré leyendo. Después de que mi abuelito aceptó la presencia de seres extraños en la casa, la actividad paranormal comenzó a empeorar, ya que los golpes, el abrir de las ventanas por la madrugada y el movimiento de objetos fue subiendo de tono, al grado de que todo aquello lo hacían de una forma violenta y agresiva. Incluso llegaron a romper varias ventanas de las habitaciones y comenzaron a mover los objetos en presencia de todos los habitantes de la casa, llegando a aventar vasos y tazas fuertemente contra las paredes. Todo esto le dio paso a los sucesos más fuertes que vivieron en aquella casona. La primera en experimentar uno de estos acontecimientos fue mi mamá. Aquella ocasión, ella estaba jugando solita en el corral, cuando de pronto sintió la necesidad de ir al baño, pero al ser una niña, prefirió ir al baño del cuarto de servicio para no interrumpir su juego por mucho tiempo, ya que aquel baño estaba más cerca que el baño de la casa. Pero ella cuenta que segundos después de sentarse en la taza, y mientras ella miraba al suelo, vio claramente un par de botas negras, las cuales flotaban un par de centímetros sobre la tierra. Con el terror más grande que había sentido hasta ese momento, mi mamá empezó a subir poco a poco su mirada, viendo lentamente los detalles de aquel hombre que estaba frente a ella. Dice que era un hombre alto, mal encarado, con mirada agresiva y con vestimenta militar. Cuando lo vio en todo su esplendor, mi mamá salió corriendo del baño, gritando y llorando desesperadamente mientras lo hacía. De acuerdo a palabras de mi propia madre, dice que se levantó con los calzones en la mano, corriendo por todo el patio, atravesando el corral y los pasillos eternos, para poder entrar en la casa. Cuando por fin llegó, mi mamá estaba en pleno ataque de pánico, por lo que mi abuelita necesitó de varios minutos para tranquilizarla. Cuando por fin lo logró, mi mamá le describió detalladamente lo que vio en el baño, y ambas cayeron en cuenta que se trataba de la misma entidad que semanas anteriores había acosado a mi abuelita y a Josefina. Días después, las cosas se tornaron imposibles en la casona. Las manifestaciones eran cada vez más seguidas y vívidas, y los gritos de aquel militar ya podían escucharse claramente durante todas las noches, al grado de que mi abuelito logró escucharlo también, mientras el ente gritaba desesperadamente el nombre de su esposa. ¡Alicia! 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 Una noche, la señora Josefina les contó que también escuchó la voz cavernosa del militar cuando intentaba dormirse, y les dijo que se desmayó en su habitación del terror que le provocó escuchar a aquel ente, pero que cuando se despertó al día siguiente, se percató que estaba acostada en la mitad del patio. Al levantarse, notó que su pijama estaba algo desgarrada y llena de tierra, y mientras regresaba a su cuarto, notó que había señales de que algo había sido arrastrado por todo el trayecto, por lo que bastaron unos minutos para que cayera en cuenta de que había sido ella. Aquel militar la había arrastrado desde su cuarto hasta el patio, después de que se desmayó. Ese suceso provocó que la señora Josefina estuviera a punto de renunciar, pero el amor que tenía por la familia la hizo quedarse para ayudarlos en lo que pudiera con aquella horrible situación.
Noches después de aquel tétrico suceso, mis abuelitos escucharon a aquel ente cuando estaban a punto de dormir. En esa ocasión, ellos amenazaron a la aparición, insultándolo de todas las maneras posibles, además de rezar y echar agua bendita por toda la casa para intentar expulsarlo de aquel lugar. Pero nada de eso sirvió, porque los sucesos paranormales iban en aumento en su frecuencia e intensidad. Incluso, una noche, mi abuelita también despertó tirada en medio del patio, en plena madrugada, exactamente en el mismo lugar donde había amanecido Josefina. Ante aquella horrible e incontrolable situación, mis abuelitos decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar, pero después de su visita, la situación empeoró aún más. Ahora, las manifestaciones ya ocurrían a todas horas del día y de la noche, haciendo que aquella casona fuera un verdadero martirio para mis abuelitos y su familia. Pero una noche, cerca de las 12, aquel militar volvió a presentarse frente a mi abuelita, mientras ella estaba sola en su recámara. Cuando lo vio, con todo el coraje del mundo, mi abuelita le dijo: «¿Qué quieres? ¿Por qué perturbas la paz de mi familia?». Entonces, el ente le contestó: «Alicia, en el patio hay un dinero que dejé enterrado cuando estuve en vida. Sácalo, es para ti. Pero a cambio, quiero que mandes a decir varias misas en mi nombre. Manuel Rodríguez». Y justo cuando la aparición dijo su nombre, se desvaneció en la oscuridad de la noche. Después de este suceso, mis abuelitos, ya desesperados, volvieron a llamar al sacerdote, quien visitó la casa en una infinidad de ocasiones para rezar y bendecir la casa, pero todos los intentos fueron inútiles, ya que las manifestaciones no cesaban y Josefina y mi abuelita seguían amaneciendo tiradas en el patio, exactamente en el mismo lugar donde habían amanecido en ocasiones anteriores, y con las mismas marcas y señales que demostraban que habían sido arrastradas durante la noche mientras ellas dormían. Así pasaron varios meses en los que la salud mental y física de la familia se comenzó a ver afectada. Pero un día, mientras mi abuelita hacía sus compras en el mercado, se encontró con una de sus vecinas. Se trataba de una señora mayor de edad, quien le preguntó si se encontraba bien, porque ya llevaba varias semanas que la veía cansada y desesperada. Con la desesperación de todo lo que estaba viviendo, mi abuelita le contó todo lo que había pasado en aquella casona, y cuando terminó, su vecina le dijo: «Por la descripción que me cuenta, el militar que ustedes han visto es el alma de don Manuel, un señor que conocí en vida cuando yo era niña. Él nunca fue malo conmigo, pero recuerdo que siempre andaba enojado, quizá porque era un hombre solo, sin esposa ni hijos. Mis papás decían que era un hombre muy tacaño y avaro, porque pese a ser millonario, debido a todas las riquezas que obtuvo mientras fue militar, decidió enterrar todas sus riquezas en distintas partes de la casa, sobre todo en la época de la Revolución, cuando era común que los saqueadores se metieran a la casa de los ricos. Aquel militar también era conocido en todo el pueblo por su odio a la religión, ya que constantemente hacía comentarios despectivos a las personas que asistían a misa, por lo que en el pueblo comenzamos a llamarle como el militar protestante. Don Manuel era una persona solitaria y casi no le hablaba a nadie. La mayoría de las cosas que sabíamos de él era por doña Rosa,
una señora que le hacía de comer y le ayudaba con la limpieza de la casona, y fue ella misma, doña Rosa, quien mandó a llamar a un sacerdote un domingo por la mañana, cuando vio a don Manuel delirando, a punto de morir. Doña Rosa nos contó que don Manuel fue muy grosero con el sacerdote, insultándolo constantemente y diciéndole que él no quería confesarse. Y así, entre insultos y maldiciones, fueron los últimos momentos de don Manuel, quien murió en pecado mortal, sin arrepentirse, ni aceptar o creer en Dios. Mi abuelita, quien había crecido con una estricta formación católica, asoció las apariciones del militar protestante con todo lo que le contó su vecina, y lo confirmó días después, cuando el ente se le volvió a aparecer durante la noche. Alicia, el dinero es para ti. Te lo regalo, pero a cambio quiero que me mandes a decir 9 misas y que reces por el perdón de mis pecados, para que mi alma por fin descanse, porque me tienen penando aquí eternamente, o hasta que encuentre la redención de mis pecados y mis blasfemias contra el Creador, con la ayuda de un alma viva. Después de esa última aparición, mi abuelita sintió un poco de lástima por aquella alma errante y le contó a su esposo todo lo sucedido. Cuando supo todo sobre la vida del militar protestante, mi abuelito le dijo que sí le harían las 9 misas y que rezarían por el perdón de sus pecados, pero que ellos no sacarían el dinero, que aquel tesoro se quedaría ahí, porque él había escuchado que muchas veces estas almas suelen hacer este tipo de trampas, porque en realidad se trata de un trato, donde ellos terminan pidiéndote la vida de un familiar a cambio de las riquezas que obtuviste. Por tal motivo, mi abuelito sacó a su familia de aquella casona y se fueron a vivir al terreno, el cual seguía en construcción, pero era más tranquilo que seguir viviendo ahí con el militar protestante. Después de las misas, mis abuelitos estaban seguros que habían tomado la decisión correcta, porque según se enteraron, esta aparición siguió haciendo de las suyas, y por algunos hechos que supieron, confirmaron que tomaron la decisión correcta, porque al parecer, alguien sí sacó el dinero, pero a esa persona y a su familia no les fue nada bien. Y según ellos, la casa sigue en pie, sola, esperando más víctimas que acepten el trato del militar protestante. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la versión completa de esta historia? Espero que la hayan disfrutado en compañía de su familia y, sobre todo, descansando en estas fechas de fiestas patrias. Recuerden, si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros, pueden contarla en la sección de comentarios o enviarla a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cómo han pasado estas fechas patrias. Sí, lo sé, no tiene nada que ver con el terror, pero es un buen motivo para despistar a aquellos que no llegaron al final. Y si están en Facebook, pongan una banderita de México o algún emoji referente a estas fiestas patrias. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme,
pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.